saluda María Alejandra Requena y hoy tengo el placer de compartir con dos caballeros excepcionales. Uno de ellos, Ismael Cala, quien ha sido considerado por el New York Times como el Larry King latino. Es, por supuesto, comunicador, autor y conferencista internacional en los temas de desarrollo personal y también de liderazgo. Ustedes seguramente lo han visto en su programa Cala, en el Prime Time de CNN en español, en donde ha tenido oportunidad de compartir con grandes personalidades, con personas además muy poderosas a nivel internacional. Estamos hablando de políticos, artistas, escritores, músicos, estrellas del deporte y por supuesto mucho más. Su trabajo ha sido galardonado en muchas oportunidades y entre tantas cosas que hace, también tiene tiempo para escribir una columna semanal para más de 50 publicaciones en Latinoamérica y Estados Unidos. El otro caballero que me acompaña el día de hoy se trata del doctor Camilo Cruz. Seguramente también lo conocen todos ustedes, pues es un autor galardonado, bestseller internacional, más de 34 obras en su haber y quizás una de las más destacadas, La Vaca. Sí, ustedes la han leído ya. 15 idiomas ha sido traducida esta obra, La Vaca. Más de 2 millones de lectores a nivel internacional. Impresionante realmente lo que ha logrado el doctor Camilo Cruz en muchos sectores, en muchos ámbitos empresariales, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y Latinoamérica. Es considerado como una de las personas líderes realmente en lo que es el ámbito de desarrollo personal, excelencia empresarial y liderazgo propiamente. Él, además, tiene una maestría, y aquí me permito apoyarme para no equivocarme, en escrituras creativas, un doctorado en ciencias y además es graduado del programa de responsabilidad corporativa de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a estos caballeros, Ismael Cala y el doctor Camilo Cruz. Qué maravilla, qué honor para mí poder contar con ustedes hoy. No, por favor, qué placer para nosotros el poder estar aquí también. Un lujo. Gracias, María Alejandra, por sentarte a conversar con nosotros. El lujo es mío y además para ustedes también, porque ahora vamos a tener la oportunidad de tener Cala y Cruz, las dos monedas de la comunicación. Aquí están, miren, las dos caras de la comunicación. Lo único que, a diferencia de cuando la gente dice cara o cruz, y te hacen escoger, ¿verdad? El juego al azar. Aquí tiene que ser los dos. Porque si no, Cala y Cruz. Exacto, Cala y Cruz. Dos caras de la comunicación. Y eso me llama mucho la atención. Las dos caras de la comunicación, sobre todo viniendo de dos hombres que han tenido el poder de la palabra. Y me gustaría comenzar con usted, doctor Cruz, con Camilo, porque has dado conferencias ante 15,000, 20,000 personas, cosa que no es nada fácil. ¿Eso fue algo que se dio desde siempre, esa habilidad para hablar con audiencias tan grandes? No, la verdad, yo creo que siempre fui una persona muy tímida. De hecho, si alguien me hubiera dicho hace 20 años que iba a estar frente a 15,000, 20,000 personas, le hubiera respondido, no, ¿sabes qué? Te equivocaste de Camilo, ese Camilo no soy yo, porque yo no lo veía como algo que yo pudiera hacer. Y de hecho yo creo que parte de lo que nosotros quisimos hacer con el libro fue decir, ¿sabes qué? Si yo me hubiese permitido a mí creer que mi timidez era la que iba a decidir hasta dónde iba a poder llegar yo, pues no hubiera podido lograr mucho en la vida. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay esperanza, y parte de lo que escribimos en el libro es diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Hay esperanza. Tú puedes cambiar, no importa que te creas la persona más tímida, que creas que para ti ya no hay arreglo. Todos nosotros podemos aprender a comunicar mejor nuestras ideas, a ser más persuasivos, a romper ese miedo, ese temor que tenemos que hablar en público y darnos la oportunidad de verdaderamente triunfar. Y tú eres prueba de ello, por lo que nos estás contando. Y en el caso de Ismael, ¿pensaste también desde pequeño que te ibas a dedicar a la comunicación, que se te iba a dar tan fácil? La verdad que no. Yo fui sorprendido a los 8 años en mi escuela primaria, cuarto grado tenía, por una señora que dijo, ¿a quién le gusta leer? Y a mí me gustaba leer. Entonces yo tímidamente, porque fui igual el retrato de lo que ha dicho Camilo de niño y adolescente, súper tímido, autoestima por el piso, temas de identidad de todo tipo. Es por eso que cuando mucha gente me dice, ¿se puede uno cambiar? Yo digo, sí, claro que uno puede cambiar si te lo propones. Ahora, el hablar en público fue por la radio. Pero era escondido detrás de un micrófono entre un pequeño grupo. Claro. O sea que de verdad fue poco a poco que yo tuve que vencer la timidez con herramientas de comunicación
para salir detrás de un micrófono escondido en una cabina de radio, luego hacer televisión y luego enfrentarme en público a un auditorio en conferencias como las que hoy, hace ya casi 5 años, estoy dictando por toda América Latina. Pero fue un proceso. Pero fíjate que para muchos pudieran pensar que, pues bueno, Ismael es un comunicador carismático y yo no lo soy. ¿Pudieran encontrar a estas personas que no se sienten comunicadores una respuesta en este libro? Mira, yo creo que la gente que lee este libro no lo hace necesariamente porque esté pensando en que voy alguna vez a dirigirme a 10,000 o 15,000 personas, o porque soy un comunicador y tengo que estar frente a las cámaras, o soy un político, o trabajo en el campo de las ventas y tengo que dirigirme siempre a clientes. Yo creo que la mayoría de las personas que buscan ser mejores comunicadores es porque dicen, ¿sabes qué? Yo quiero poder comunicarme mejor con mis hijos. Yo no quiero caer o ser víctima de esa trampa que dice que la mayoría de los divorcios y de la ruptura de relaciones se ocasiona por la pobre comunicación. Yo no quiero pensar que mi timidez me diga qué tan lejos puedo llegar en mi empresa o en mi profesión. No quiero vivir siempre víctima de este temor a hablar en público, sino que quiero tomar control de mi vida. Y si para eso lo único que tengo que hacer es aprender ciertas estrategias que me permitan ser un mejor comunicador, pues dime dónde están. Claro. Dime dónde están esas estrategias, porque yo sí estoy dispuesto a aprender eso, porque lo que está en juego son mis sueños, son mis metas. Entonces lo que hemos querido hacer, Ismael y yo, con el libro, es decir, ¿sabes qué? Si tú has llegado a ese punto, si tú estás dispuesto a aprender a ser un gran comunicador, te vamos a compartir ciertas estrategias muy sencillas que tú puedes poner en práctica hoy. Una pregunta, estrategias muy sencillas que puede ser aplicado, por ejemplo, como acabas de mencionar y me llamó la atención, yo soy mamá de 2 niños y uno siempre le preocupa la comunicación con sus hijos. Claro. Más allá del trabajo, de hablar ante pues miles de personas o por ejemplo en su empresa, la comunicación familiar es muy importante. ¿Podemos encontrar la respuesta aquí? Por supuesto, porque las claves que están en este libro son claves universales de la comunicación. Fíjate que me encanta la contraportada, las frases que tienen, porque son frases poderosas y hablan de las dos caras de la comunicación. Habla con seguridad, escucha con propósito, triunfa en grande. Fíjate que en este tema de la comunicación familiar hay un paradigma que es un paradigma equivocado, porque desde niño nos enseñan a poner énfasis en la palabra. Pero no en la palabra solamente que escuchamos, nada más en la palabra que emitimos. Este libro ha querido hacer un balance entre los dos elementos. Efectivamente, vamos a poner centro en la palabra, ojo. También hablamos del lenguaje corporal, que es muy importante en el libro, pero por el momento hablemos de la palabra, que es con lo que nos comunicamos a través de los diferentes idiomas que hay en el mundo. Padres e hijos, parejas, matrimonios, jefes con subordinados en las empresas. Los grandes problemas de este mundo son problemas de comunicación. Y cuando hablamos de problemas de comunicación, estamos hablando de distorsión del mensaje, de mala percepción por parte del receptor de lo que el emisor, que es quien lo dijo, quiso decir. O sea, realmente, si nos ponemos a analizar, Camilo, ¿cómo podríamos hacer un mundo mejor? Sería enseñándole a todo el mundo a aprender a conectarse y a comunicarse desde el ser genuino, de poner nuestro pensamiento en función de otros, porque esa es la verdadera comunicación. Pero eso no nos lo enseñan desde niños. No. Nos enseñan a comunicar para competir, a comunicar para manipular, a comunicar para ganar. Y tú puedes ganar, pero en una comunicación que sea transparente, abierta, persuasiva, con herramientas. Como mamá, ¿eso no te funcionaría? Por supuesto, es lo que trato de aplicar además con mis hijos y qué bueno que entonces puedo nutrir eso que ya sé pues mucho más con las dos caras de la comunicación. Y hablaste de algo, Ismael, que me llamó la atención. Por ejemplo, Camilo, uno puede hablar, comunicarse, también, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo en este momento, corporalmente. A veces se dice mucho también con la parte gestual. ¿Eso es parte primordial de la comunicación o uno debería quedarse tranquilito mientras habla? Oh, no, mira, yo creo que una de las cosas más importantes y de las que las personas tienen menos conocimiento es el hecho de que cuando tú hablas, todo tu cuerpo habla. Tú siempre estás, inclusive cuando estás callado, estás diciendo mucho, ¿no? Entonces es entender que tus gestos hablan, tu sonrisa habla, tus
tus manos hablan, tu cuerpo, tu postura, tu apariencia personal. Muchas veces, como decía Ismael, nosotros creemos que comunicarnos eficazmente es aprender a hablar. Aprender a hablar alto, hablar rápido, hablar con buen volumen. Pues decimos, no. Cuando hablamos de las dos caras de la comunicación, en realidad esas dos caras quiere decir, sí, hablar es una parte, escuchar es otra parte extraordinariamente importante. Pero tal como eso, es entender que todo nuestro cuerpo habla, que todo. Entonces por eso siempre tienes que mirar y chequear, bueno, ¿qué está diciendo mi apariencia personal? ¿Qué está diciendo mi postura? Porque déjame decirte una cosa, María Alejandra, si lo que tú dices con tu postura contradice lo que tus palabras están diciendo, déjame decirte, quien te escucha le va a creer más a tu postura que a lo que estés diciendo. Exactamente. Y lo interesante es que mucha gente dice, bueno, no, pero imagínate, para eso hay que a lo mejor haber estudiado, haber hecho una maestría. Digo, no, este libro, yo te felicitaba fuera de cámaras, porque realmente me siento orgulloso de ser parte de este proyecto y de que el doctor y todo su equipo, el doctor Camilo Cruz y Taller de Éxito, la editorial, me hayan convocado a hacer. Me parece un proyecto genial, porque te vuelvo a repetir, María Alejandra, en las empresas, por ejemplo, que me ha tocado ir, como lleva años haciendo Camilo, yo me doy cuenta cómo hay un tema en muchas empresas y en nuestras familias es lo mismo, y en una institución sin fines de lucro es lo mismo, y en en una iglesia es lo mismo. Cómo hay un gran tema de que no se puede consolidar lo que es la cultura de la organización, que lo hay en la familia, porque la familia es una tribu, pero también una tribu es nuestra empresa y también una tribu es la iglesia de la religión a la que pertenecemos y todo lo que hacemos son pequeñas tribus. Esa misión, valores y principios, muchas veces el líder, por un tema de comunicación o falta de buena comunicación, la tiene maravillosamente en su mente, pero no es capaz de poder transmitirla a los demás. Y hay muchos papás y hay muchas mamás que dicen, yo no sé por qué mi hijo me sale de esta manera, si yo tengo claro cuáles son esos principios y mira, pero yo le hablo y no me escucha. Los métodos que utilizan no son métodos de comunicación, son métodos de intimidación, amedrentando a la persona desde un lado autoritario que no es comunicación. O sea, estas herramientas que están aquí son herramientas de liderazgo y poder y éxito de vida. Hay otra parte fundamental, porque estamos ya, sabemos como persona, como padres, está la otra parte que al momento de hablar, de comunicarnos, muchas veces tenemos miedo de hacer el ridículo quizás. Por ejemplo, tenemos el temor de lo que nos puede decir, por ejemplo, nuestro jefe. ¿Hay herramientas aquí para que podamos aprender a ser más seguros? Mira, es curioso porque una de las cosas que descubrimos cuando estábamos poniendo todo este material junto con Ismael para el libro, vimos algo que a mí me causó una curiosidad impresionante y era entender que para muchas personas el temor a hablar en público, la ansiedad que les provoca la idea de hablar en público es mucho mayor que la ansiedad y el temor que les provoca la misma muerte. Mucho mayor, número uno. Dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros le tenemos más miedo a hablar en público que a morir. Así es. Y yo decía, no puedo creer esto. Ahora, ¿por qué sucede eso? Sucede por varias cosas. Primero porque creemos que los grandes comunicadores nacieron así, que ellos tienen el gene de la comunicación que tienen, y tú vas por toda Latinoamérica y encuentro, y hay expresiones graciosísimas que yo encuentro en algunas partes, se dice, no, es que él tiene el don de gentes. Exactamente, sí, lo O he es escuchado. pico de oro. O sea, Pico de oro, me decían a mí cuando niño. Sí, yo dije, ¿qué pico de oro? Entonces, he tenido que entrenar esto. Claro, por supuesto. Y entonces lo importante, y una de las cosas que nos hemos asegurado, tanto Ismael como yo, de que el lector entienda en el libro, es que la buena comunicación no tiene que ver con tu herencia, ni con tu personalidad, ni si eres tímido o no eres tímido, sino que tiene que ver con estrategias que tú puedes aprender. Claro que todos sentimos algún temor, alguna ansiedad cuando vamos a hablar. Lo importante no es si la sientes o no la sientes. Lo importante es, vas a permitir que esa ansiedad, ese temor, tome control de ti y te diga qué puedes o no puedes hacer. O vas a tú tomar control de eso y decir, ¿sabes qué? Siento esta ansiedad, pero ¿sabes qué?
voy a tomar control de ella y voy a hacer, porque ¿qué es lo peor que pueda suceder? Claro. ¿No? Y yo creo que eso es algo importante que nosotros tenemos que entender y que nosotros buscamos que la gente entienda. Pero es que todos los líderes sí pueden hacerse. Claro. Muchas personas pudieran decir y a lo mejor justificarse en una personalidad introvertida. Me llamó la atención eso que dijiste de repente, en la timidez, y dicen, no, yo no me atrevo, yo soy muy tímido, por su personalidad. Entonces, ¿se estaría utilizando más como excusa? Mira, la timidez se puede vencer. Lo dijo al inicio Camilo y coincido yo en una historia de transformación. De hecho, te digo algo, y esto lo acabo de descubrir, todavía no está en ninguno de mis libros, pero va a estar pronto en uno. Porque mucha gente me preguntaba, con esto de la comunicación, lo mismo que Camilo está diciendo. Ah, claro, pero imagínate, tú tienes carisma. Y carisma es como ridículo. Es una palabra muy difícil de definir. De hecho, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al que dirán, que son miedos sociales que están dentro de por qué la gente bloquea los canales de comunicación, terminan en ese saco que es el miedo al ridículo, que yo siempre digo con todo respeto, el único concepto muy claro de lo que en esa palabra hay son las últimas 4 letras. Porque ridículo, en el diccionario, claro, porque lo que es el ridículo para ti no es el ridículo para mí. Sí. Y no lo es para el doctor Camilo Cruz, que ya superó ese ridículo y ahora le da vergüenza a otra cosa, o lo pone nervioso, o lo ruboriza. Fíjate qué cosa tan relativa el concepto del ridículo. Y entonces, lo que aquí nosotros estamos estudiando son las raíces de muchos de los problemas que bloquean a las personas y que se autocensuran para decir, bueno, es que yo a lo mejor no puedo comunicar mejor, porque ya es un autobloqueo, es un autosabotaje. Nosotros con este libro lo que estamos dando es claves y herramientas para que tú te identifiques cuáles de esos bloqueos tienes dentro, los desates y puedas entonces desaprender hábitos viejos y aprender nuevas herramientas que te permitan crear la vida que quieres. Cuando hablamos de comunicación, no estamos hablando de una habilidad blanda que necesita María Alejandra Requena como periodista, excelente profesional que es, y que necesita una maestra o un maestro. No. Estamos hablando que una ama de casa necesita saber muy bien cómo se comunica para persuadir a los demás en el hogar. Estamos hablando que entre padres e hijos la comunicación va a fluir y el tema de la educación va a ser asertiva si los papás y los hijos tienen canales de comunicación abiertos, donde tu hijo no te esconde algo y prefiere decírselo al amiguito porque siente que no hay confianza y transparencia. O sea, estamos hablando aquí de que no es un manual de comunicación, es un manual de vida, porque repito la esencia, el que mejor conecta y se comunica es al que mejor le va en la vida. Y todos queremos tener mejor salario, todos queremos ser más reconocidos, todos queremos sentir que nuestro aporte a la sociedad es reconocido, no por ego, sino por trascendencia. Todo eso sucede, y créemelo porque lo he descubierto yo por años y años de cultivo de la comunicación, le va mucho mejor a los que mejor saben comunicarse. Entonces, haga el esfuerzo. Era lo que les iba a decir ahora, porque muchas veces es más fácil decir, ay, yo quisiera, ojalá yo pudiera comunicarme mejor, pero qué tan difícil es tomar la decisión y decir, ok, voy a cambiar mi vida. Voy a decidir ver las dos caras de la comunicación, leer las dos caras de la comunicación y tomar acción y realmente implementar estos consejos, estos tips además prácticos para poderlo hacer. Mira, tú acabas de decir algo, preguntaba si no será una excusa cuando uno dice, pues es que yo soy muy tímido, es que esa no es mi personalidad. Y en mi libro La Vaca, obviamente, yo hablo de que todas las excusas, pretextos, justificaciones, que yo las llamo vacas, lo único que logran es permitirnos que nosotros nos conformemos con segundos lugares, empujarnos a vivir a una vida de mediocridad, decirnos, sí, yo sé que tú quieres, yo sé que tú quisieras, que tú desearías, pero en realidad ese no eres tú. Y entonces nosotros decidimos creerle a esas excusas, decidimos creerle a esas vacas. Y yo digo, no, ¿sabes qué? Tienes que matar tus vacas. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Yo entiendo, indudablemente entiendo, que hay personas que pueden creer que tienen una personalidad más introvertida. Hay personas que genuinamente son tímidas. Esa no es la excusa. La excusa es creer que esa timidez y esa personalidad introvertida las ha de alguna manera condenado a ellas a simplemente llegar hasta aquí y que ya no pueden llegar acá,
que las ha condenado a hacer cierto tipo de actividades y no otras, que las ha condenado a ser una madre o un padre que no puede, ni va a poder, ni podrá nunca comunicarse bien con sus hijos. Esa es la excusa. Porque yo creo que eso sí lo podemos cambiar. O sea, tú no te imaginas la cantidad de padres que vienen a mí y me dicen en mis seminarios, doctor Cruz, yo quisiera que usted hiciera un seminario para hijos. Porque es que hablarle a mi hijo es como hablarle a una pared. Le entra por uno y le sale por el otro. No entiende. Siempre me decía mi abuela eso. Yo quiero que usted lo ayude a él. Y le digo, no, es que sabes que a lo mejor quien necesita ayuda no es él, sino tú. Claro. Porque si le entra por un lado y le sale por el otro, y si no te escucha, entonces a lo mejor es que tú no estás hablándole a él ni comunicándote con él en los términos que deberías. Porque un error que nosotros cometemos es creemos, particularmente, y esto lo digo cuando estábamos hablando con jóvenes, que comunicar es dar órdenes, dar consejos, decirle qué hacer, qué no hacer, advertirlo, regañarlo, gritos, discusiones, peleas, y pues así no se llega a ningún lado. Y entonces lo que es importante ahí es mirar esa otra cara de la comunicación, y la otra cara es escuchar. Y ahí en el libro, el doctor Camilo comparte mucha de su experiencia de tantos años en estudios de herramientas como la programación neurolingüística. Cómo nos hablamos incluso a nosotros mismos. Porque lo que nosotros ponemos en esa caja de resonancia, en ese disco duro mágico que es la mente y el cerebro, es lo que manifestamos en nuestra vida. O sea que el libro no solo tiene la posibilidad de hacerte comunicar mejor con otros, sino vamos a partir de cómo te comunicas tú contigo mismo, porque nosotros estamos llenos de voces. No solo la gente que sufre esquizofrenia como mi familia tiene voces. Todos tenemos voces. ¿Cómo nos hablamos y nos conectamos con esas voces? Y algo que decía Camilo que a mí me gustaría apuntar es que mucha gente ve características de su personalidad en estado permanente. Nada es permanente en esta vida, a no ser que usted quiera eternizarlo. Usted puede haber nacido tímido, pero si usted se ejercita y trabaja la timidez, usted profesionalmente puede dejar de ser tímido. Aunque en esencia, como sigue siendo mi esencia, yo soy una persona que cuando se apaga la cámara, no soy el mismo, en el sentido de que no me gusta la cámara constantemente. Sin embargo, cuando estoy en cámara, sé que les tengo que hablar a alguien y lo tengo que hacer de manera asertiva. Y que no puedo ser tímido, porque un tímido no consigue nada. Muy poco. Pero es muy cierto, me consta, es bastante reservado. Yo soy, claro, o sea, realmente es otra cosa, pero que entiendo profesionalmente el valor de la comunicación asertiva. Y eliges hacerlo. Exacto, y se puede transformar y se puede crear y potenciar una habilidad. Y yo creo que si algo la gente va a ver, los lectores van a ver en el libro, donde tenemos la oportunidad de hablar desde una perspectiva y una óptica muy personal, es que tanto Ismael como yo en el libro hemos querido compartir quiénes éramos antes de que la persona de quien nos ve en la televisión o en un seminario, porque es muy fácil decir, pues mira, es que él, mira, pues con ese carisma que tiene, con ese poder de la palabra que tiene Ismael, o no, pues es que Camilo, si se puede parar frente a 20,000 personas, puede hacer lo que sea. Pero sabes que no siempre fue así. Y por eso una de las cosas que nos propusimos con Ismael es que la gente viera que en realidad nosotros somos el resultado de esa transformación. Somos el resultado simplemente de decir, ¿sabes qué? Entiendo que de pequeño yo haya sido así, pero ¿sabes qué? Es que ya no soy. Ya no tengo 9 años. Entonces yo puedo aprender todo. Y lo único que te va a ti a empujar a aprender lo que necesitas es si tú, esos sueños, esas metas, esos logros que quieres alcanzar, te empujan tanto y los quieres tanto que dices, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a sobreponerme a ese temor inicial, porque es que sabes que mis sueños lo valen. Mis metas lo valen. Exactamente. ¿Ves? Entonces, si ese es el precio que hay que pagar, vamos a hacerlo. Y por eso todo lo que hay aquí son estrategias, son como un manual de vida, como decía Ismael. Dejar el conformismo un poco, esa vaca de la que estábamos hablando justamente. Hay que trabajar para lograrlo. Hay que estudiar, hay que hacer algo. Mira, comparto, y perdón María Alejandra, pero esto es una anécdota, y a la gente le gustan las historias. Claro. Y uno memoriza historias, ¿verdad? Y se motiva con historias. Demóstenes, en la historia antigua, era un líder que se mofaba la gente de él cuando hablaba porque era tartamudo. Y a él le tocó ponerse piedritas
No hay que llegar a este extremo, Claro. no le estoy pidiendo que usted repita esto en casa, pero sí la anécdota histórica es poderosa y a mí me entusiasmó mucho. Él se llenó su boca de piedritas y empezó a articular para que la tartamudez desapareciera. E hizo tanto esfuerzo y empezó a articular que cuando pronunció su discurso después del entrenamiento, todo el mundo, aquel que se reía de él, hizo silencio absoluto. Y luego se conoció en la historia que sus enemigos no le temían a la espada de Demóstenes, sino al poder de su palabra. Que es impresionante lo que Impresionante. puede lograr. Es Pero así. también, y tú hablas mucho del poder de escuchar. Y esta es la otra cara de la comunicación. ¿Por qué ignoramos tanto el poder de escuchar que tenemos? Porque hay muchas razones. Y una, te voy a decir, sinceramente es científica. Cuando estudié para el poder de escuchar, que fueron 2 años de investigación, porque el libro se fue transformando y mutando en sí mismo, yo creía que iba a hablar de cosas así más superficiales, de cómo aconsejar a la gente a que tenga una mejor comunicación interpersonal, pero luego me di cuenta que, como decimos en este libro, si tú no comienzas con la comunicación contigo, ¿y quién eres tú? ¿Cómo vas a entender a los demás si no te entiendes tú mismo? Entonces es un tema muy, muy complejo. El tema de la comunicación, aquí lo estamos haciendo en un manual que lo puede interpretar todo tipo de persona, no necesariamente alguien que se haya pasado 5 años estudiando. El cerebro, por las investigaciones que se han realizado, tiene la capacidad de procesar 400 palabras promedio por minuto. Y nosotros emitimos a un ritmo normal promedio de habla, 125 palabras por minuto. Imagínate la diferencia entre lo que tu cerebro, que va así, puede procesar, a lo que yo puedo linealmente organizar en el habla. ¿Verdad? Que toma tu tiempo de Claro. buscar artículo, conjugación, el sustantivo, qué adjetivo uso. Eso toma un tiempo, pero tú no tienes ese tiempo. Es por eso que es normal que tú ahora puedas estar pensando en mis vacíos, otros pensamientos, que yo le llamo pensamientos zombies. Eso ya, nada más ese aspecto, dificulta la escucha. Porque aunque tú quieras concentrarte y prestar toda la atención en los mínimos vacíos que el cerebro tenga, él puede procesar más información de la que está recibiendo. Entonces es muy complicado. Pero ¿qué haces tú? Cuando sabes eso, empiezas a entender cómo funciona tu mente, cómo funciona tu cerebro y qué te toca hacer a ti para tener una escucha más atenta, genuina, que te permita extraer mejor información de tu entorno a tu favor y para el bien de los demás. O sea, hay toda una ciencia, pero nadie nos enseñó a escuchar de niños. No. Es complicado. No, y una de las cosas importantes, y esto es algo que lo ponemos en el libro simplemente para que las personas se den cuenta hasta qué punto es importante esto de escuchar, la parte de la comunicación que tiene que ver con escuchar a los demás con atención. El 45% de la comunicación que nosotros tenemos es escuchando, el 30% hablando, el 16% escribiendo y el 9% leyendo. Ahora, cuando tú haces la matemática aquí, quiere decir que el 75% de tu comunicación se va entre escuchar y hablar. Y lo más interesante y curioso de todo es que esas dos cosas son las que menos nos enseñan a nosotros en la escuela, en el colegio, en la universidad. Es verdad. Por el contrario, las otras dos partes de la comunicación, leer y escribir, parece ser lo único que aprendemos nosotros desde chicos, es aprender a leer y a escribir, y asumimos que ya entonces sabemos cómo comunicarnos. Pero esas otras dos partes, que son el 75% de toda nuestra comunicación, lo más importante, lo que nos permite comunicarnos con los demás, con la persona que tenemos al frente, porque a quien tenemos al frente no le podemos leer lo que pensamos, ni podemos escribirle un mensaje. Tenemos es que hablarle y poder escuchar lo que... Eso nunca nos los enseñan. Entonces, cuando hay personas que cogen el libro, toman el libro y comienzan a leer, dicen, es la primera vez que estoy leyendo algo que me enseña a ser a mí algo que tiene tanto impacto en mi vida, que tiene tanto impacto en mi éxito. Y de hecho es eso, viendo el libro, no solamente, por ejemplo, utilizando nuestra creatividad para escuchar mejor, el verdadero líder sabe escuchar, el contacto visual, pero tienen un plan de acción para cada uno de estos capítulos, que es lo importante, que se puede sacar. Ahora, las historias, los relatos que vamos a encontrar acá en las dos caras de la comunicación, ¿son historias verdaderas, basadas quizás en personas que ustedes conocen, o es más conceptos generalizados?
Las historias que yo compartí son historias verdaderas. Aquí hay historias de ambos. Entonces, las que a mí me tocaron aportar al libro son parte, digo yo, un porcentaje ínfimo, porque no se puede compartir tanto en un solo libro, de los tantos testimonios de personas a las que he podido entrevistar. En nuestra profesión, sabes que tenemos el privilegio de poder conversar con tanta gente de diferentes esferas de la vida. Y es lo que me gusta, que el tema de la comunicación, no importa si tú eres un premio Nobel, un político, un escritor, todos tenemos en común, una ama de casa, repito, estudiante, padre de familia, todos tenemos en común que la comunicación nos une. Hay algo que me queda claro en lo que he compartido de esos testimonios, María Alejandra, y es la calidad de vida de todas estas personas ha llegado a donde está hoy por la capacidad de comunicación que esta gente tiene. Porque es que si no, tú no puedes transmitir tu visión. Si no, tú no puedes persuadir a los demás. Puedes ser un genio, pero un genio en solitario. Y hoy más que nunca vivimos en una economía de colaboración. Ya no hay Da Vincis. Ya no hay... Fíjate que ya no se usa la palabra erudito. Porque hoy un erudito no tiene mucho valor. Porque ya no se necesita almacenar información. La información está almacenada en equipos electrónicos. Hoy lo que se necesita es saber comunicar la información. Y el mundo cambió. Entonces, el que no cambia y se queda atrás, la rueda le va a pasar lamentablemente por encima. El mundo cambió. Las redes sociales llegaron. Y llegaron para quedarse. Y va a seguir evolucionando todo esto. Y la importancia de comunicarse a través de las redes sociales cada vez es más grande. Podemos encontrar las herramientas en Cale Cruz, las dos caras de la comunicación para la sociedad actual. Claro, por supuesto. De hecho, y simplemente para complementar lo que Ismael estaba diciendo ahora sobre los casos que presentamos, yo creo que una de las razones por las cuales nosotros quisimos utilizar muchos casos, historias de la vida real, historias de personajes que a lo mejor Ismael ha tenido la oportunidad de entrevistar en su programa, historias de líderes, de empresarios, de personas emprendedoras con las que yo he tenido la oportunidad de interactuar. Hemos compartido y hemos querido compartir todas estas historias en el libro porque simplemente queremos que la persona que lee el libro entienda que esto no es simplemente una serie de conceptos teóricos que, oye, que suenan bastante bien y que termine la última página y diga, oye, qué bueno que yo pudiera hacer esto o apropiarme de algunas técnicas. Pero que no sepa cómo. Pero pues lamentablemente, por eso fue que el plan de acción estaba al final de cada capítulo, para que la persona salga y diga, ya sé qué puedo hacer, cómo puedo aterrizar todos estos conceptos. Porque de nada sirve que tú digas, sí, me parece muy bien, todo tiene mucho sentido, todo lo que dijeron, pero no sepa cómo ponerlo a trabajar en su propia vida. Queríamos que fuera, como decía Ismael hace un rato, un manual de vida. De manera que la persona que lee un capítulo pueda decir, ya sé cómo aplicar esto en mi conversación con mis hijos, con mi pareja, en mi conversación en la familia, en mi conversación en la empresa, con mis clientes. Pero respondiendo a lo de las redes sociales, indudablemente que esto es parte de lo que hoy necesitamos hacer, de lo que necesitamos aprender a ser buenos comunicadores, no solo cuando hablamos, cuando escuchamos, pero también cuando escribimos, cuando estamos compartiendo ese mensaje que es el centro de lo que queremos decir. Y por eso, de hecho, hay un par de capítulos en el que nos referimos específicamente a cómo asegurarnos que el mensaje que estás dando sea coherente. Exactamente. Que lo tengas claro. Que sea el que tú quieres dar y que refleje el contenido. Correcto. Es muy importante el contenido de lo que decimos y de lo que queremos comunicar. Y la verdad que a mí me quedó muy, muy claro, porque fíjate, hay libros de comunicación, yo he consultado muchos, pero a un nivel académico, que no tienen la practicalidad de que lo pueda estudiar cualquiera para un uso práctico diario, sino que se van a los conceptos, a la semiótica, a la semántica y a un nivel demasiado elevado y teórico, que está muy bien para los que nos gusta estudiar teoría de la comunicación, pero que aplica poco a alguien en su vida cotidiana. Esto lo que hizo es
poner de una manera horizontal que puede llegar a cualquier lector lo funcional del estudiar los principios básicos de cómo comunicar mejor y tener éxito haciéndolo. Claro. Es práctico, es práctico. Indudablemente. Totalmente. Podemos Totalmente sencillamente práctico. aprender y aplicar a nuestras vidas y solamente va a depender de ustedes, de eso va a depender. Que se decidan no solamente a buscar el libro, por supuesto, Cala y Cruz, las dos caras de la comunicación, sino a utilizar realmente y emplear esa guía práctica que dan al final de cada capítulo. Muchísimas gracias. No, a ti. Ha sido un honor y un Un placer. aprendizaje impresionante para mí. Yo estaba aquí analizando y como dice Ismael, pues esta cabeza estaba trabajando a millón, como estoy segura ha sido la de ustedes. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Un gracias placer. María Alejandra. Gracias. Y Camilo y yo estaremos, esto será una comunidad, no termina solo con el libro. Tenemos nuestra página Así es. que se ha creado para crear una comunidad, así que pronto usted, después que lea el libro, si tiene dudas y todo esto, nosotros con gusto podemos... Para que nos siga, para que siga nuestra página y para que siga todas las intervenciones y las presentaciones que vamos a tener en Latinoamérica, ya sea en las ferias del libro, en firmas del libro o en presentaciones y seminarios sobre el poder de la comunicación. Pues ya yo estoy viendo calaycruz.com, por Así cierto. es. Tienen que entonces ingresar allí y buscar toda la información. Y podemos darte un elogio para terminar. Por favor, Tú eres una excelente comunicadora. muchísimas gracias. Pero Y ahora, una vez más, porque yo te veía en televisión, he compartido algún que otro segmento, pero en esta entrevista he visto cómo aplicas las dos caras de la moneda. Trato de hacerlo. Échalo en tu Muchísimas alcancía. gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Me va a dar suerte. Yo voy a aplicar definitivamente las dos caras de la comunicación. Así que, pues bueno, ya saben, no se lo pierdan. No dejen de buscarlos porque les va a cambiar la vida.